Bendiciones a todos. Nos volvemos a encontrar en este hermoso lugar en donde podemos compartir la palabra del Señor, la dosis de medicina para un matrimonio saludable. Y en esta oportunidad el tema que queremos tocar se llama ¿y al final qué? Yo voy a leerle en Mateo 19 y verso 6. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Y lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Este tema brota porque, pues, después de 42 años de casados, hay mucha experiencia, hay mucha vivencia. Muchas cosas han funcionado y las que no han funcionado, Dios nos ha dirigido para redireccionar nuestras acciones en aras de que nuestro matrimonio sea un matrimonio saludable. ¿Por qué necesitamos que el matrimonio sea saludable? Porque es la única manera en la que Dios puede estar en medio nuestro, porque Él no puede estar en donde hay disensión. Él está en donde está ordenado y lleno de luz, lleno de su presencia, lleno de su obra. Entonces, este verso de Mateo nos habla claramente que ya no somos dos, sino una sola carne. Entonces, recién iniciado nuestro matrimonio, lógicamente estábamos los dos inmaduros, yo un tanto más, bastante más. Estaba recién convertida, todavía el Señor no había restaurado o empezado a trabajar en mi interior como lo ha hecho hasta el día de hoy y lo sigue haciendo. Tenía heridas, malas experiencias, recuerdos que hacían que mi temperamento estuviera bastante desequilibrado. Por gracia de Dios, me unió un hombre con un temperamento equilibrado, controlado por su labor militar. La disciplina en el área militar incluye todo, reacciones, tristemente también las emociones, pero en el camino el Señor va ordenando, pero su temperamento controlado altisonaba con el mío, que era totalmente desequilibrado. Necesidades, ausencias, vacíos, creencias, comportamientos que consideraba normales. Una persona que decidió ser autosuficiente porque pues mi pensamiento era que de la única manera que no iba a ser lastimada era siendo autosuficiente, no necesitando de nadie. Claro, es un pensamiento equivocado. Nos casamos y como usted sabe, el Señor me asignó a cuidar a algunos hijos que mi esposo ya tenía de su viudez. Y entonces, por supuesto que habían problemas, como en cualquier hogar, pero para mí se hacían más grandes. Mi temperamento me complicaba. Yo no tenía un conocimiento equilibrado de lo que era corregir, de lo que era dominar el enojo. Y mi esposo siempre me decía, mi amor, platiquemos. Al final, cuando quedemos solos, ¿cómo vamos a quedar? ¿Ve? Por eso es el tema. Al final, ¿qué? Las primeras veces que él me habló de esta manera, para mí fue como sin sentido. Así como yo estaba, como yo había decidido comportarme, eso no penetraba. No sé cuántas veces tuvo la paciencia de decírmelo, hasta que caló. Y empecé a entender que cuando nos quedáramos solos, que los hijos crecieran y cada quien tomara su camino, cosa que así ha sido, ¿cómo íbamos a quedar? Él me decía, no quiero una mujer enferma.
una mujer amargada. Tienes que aprender a soltar esa emoción negativa. Bueno, lo que yo no quería escuchar. Bendito Dios, no se cansó de hacer el bien. Entonces, ya no éramos dos. Él estaba ocupándose de su propia carne, que no tenía la habilidad desarrollada de controlar el temperamento, de hacer de un asunto no una gran montaña, sino algo que podía resolverse. Para mí era muy difícil, era inconcebible salir del enojo, porque yo crecí en un hogar en donde el enojo podía durar mucho tiempo, no días, no, mucho tiempo. Creo que todos crecimos en una sociedad en donde la venganza espera su turno, ¿verdad? Yo también esperaba mi turno, pero el Señor me alcanzó. Él tocó mi corazón, sus manos dulces, su amor tierno, empezó a convencerme de lo que era justo, de lo que era correcto. Y por supuesto usó a mi esposo. Esa pregunta todavía resuena en mi corazón. Cuando quiero enojarme, cuando quiero agrandar un asunto, no se trata de no tener diferencias, se trata de saberlas solventar. Porque al final, ¿qué? Ahora tenemos 42 años de casados, tenemos 28 años de estar en esta nación y hemos caminado juntos y ha sido maravilloso porque aquella pregunta que me hacía mi esposo recién casados, ahora me sirve para entender que las cosas no hay que hacerlas tan grandes para poderlas solucionar. No hay que permitirles que se queden almacenadas esperando turno, porque cuando salgan va a ser terrible. Y quien más sufre realmente es el que es reactivo. En este caso, era yo. Entonces la palabra dice, lo que Dios unió, el hombre no los separe. Por supuesto que la fuerza de Dios al unir a una pareja es suprema y el hombre no puede hacer una separación en contra de lo que Dios unió. Pero podemos mantenernos juntos pero separados a causa de que cualquiera de los dos, habrán hombres que piensan o sienten o se comportan como era yo, reactiva, que si no me miraban enojada no se iba a solucionar, que era la única manera de arreglar las cosas, mostrándome muy enojada. Y entre más pasaban los días, peor me sentía, porque ya me sentía mal de estar enojada, pero tenía que mantener actitud, porque según yo solo así me iban a respetar. Estaba muy equivocada y resonaba la pregunta. Y al final, ¿qué? ¿Cómo vamos a quedar cuando estemos solos? Agradezco a Dios tanto que me haya enseñado a través de su palabra todo lo que hoy les podemos compartir, porque Él tenía este plan para nuestra vida. Aceptar que las personas no tienen por qué hacer las cosas como yo las hago. Aceptar que cada quien tiene su manera de actuar, siempre y cuando sea adecuada, agradable a la palabra de Dios o al Señor, que sea conforme a su palabra. Pero si tiene otro método, eso no es importante. Una persona autosuficiente cree que lo puede todo y que lo sabe todo y que nadie le puede poner un punto sobre la i. La persona autosuficiente cree que sí puede estar poniendo los puntos sobre las íes todo el tiempo. Pero uno sufre de ser así. Y encontré ese descanso de los enojos largos, del resentimiento que se convierte en odio. Qué terrible es recordar cuando viví sumergida en el odio y sin encontrar una salida. Y después darme cuenta que el odio no era buen compañero, que no era un consejero adecuado, que solo me estaba robando libertad y salud. Entonces, yo anhelo que usted quiera recapacitar y meditar. Y al final, ¿qué? Los hijos dan problemas, los hijos damos problemas. Pero el matrimonio tiene que estar aparte de lo que es
la función de padre y madre. Será otra cosa que me decía mi esposo. De la puerta para adentro, esposos. Aquí no van a haber problemas de hijos. Protejamos nuestra relación. Solo Dios puede dar esa sabiduría. Y eso es lo que ahora yo vivo y anhelo transmitirle a cualquier pareja. Protejan su relación. Las cosas que hoy molestan, incomodan, porque hay diferencias, porque solo Dios en su sabiduría puede hacer que dos personas de crianza diferente, un hombre y una mujer, naturaleza diferente, puedan convivir bajo un mismo techo. Se puede. Una persona que no tenía ley con un hombre que creció en disciplina militar. Qué contraste, ¿verdad? Pero Dios sacó algo hermoso. Y sigue trabajando en nosotros, puliéndonos cada día, hasta que llegue el momento en que el barro sea como un espejo en donde Él pueda ver reflejada su imagen. ¿Y al final qué? La pregunta de mi esposo. Protejamos nuestro matrimonio, su mayor deseo. ¿Cómo vamos a quedar cuando se vayan los hijos? Preguntas que me fueron cambiando la perspectiva, poniéndome un panorama al que quería llegar, pero no iba a poder llegar como yo era. No me atacó, no me ofendió, no me despreció, no, me agarró de la mano y me empezó a enseñar que adentro mío había la posibilidad, la capacidad de cambiar. Y eso lo hace Dios porque nos ama. Lo hace Dios porque Él nos hizo y sabe qué ingredientes están adentro y no estamos utilizando. Entonces, lógicamente, el plato de comida no sale tan bien porque dejamos ingredientes guardados. Eso es la palabra de Dios, medicina. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Pensemos. Mi esposo se defendía a sí mismo al defenderme a mí. Yo me defiendo a mí misma defendiéndolo a él, pero no defendiéndolo de los demás. Otra frase que él me decía que a mí me parecía ofensiva. Te estoy defendiendo de ti misma. Yo decía, ¿cómo se le ocurre que me estoy haciendo daño? Y claro, me lo estaba haciendo, y bastante. Entonces ahora, cuando él me defiende de mí misma, yo se lo agradezco, y yo puedo ahora defenderlo a él de sí mismo, de imprudencias, de lo que hace nuestra naturaleza. Y lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Esforcémonos. Podemos lograr que nada de lo que nos rodea separe el matrimonio. Solventemos lo que sea necesario con una visión. Aquello que está guardado detrás de una puerta en 4 paredes. No simplemente el matrimonio con intimidad sexual, no. El matrimonio como tal. La joya que significa tener compañero o compañera. Amadas hermanas, amigas, somos privilegiadas porque tenemos de parte de Dios en nuestras manos, en este corazón que tiene ternura e instinto materno, la capacidad de perdonar, de justificar y de ayudar, como lo hacemos con nuestros hijos, con los mismos ingredientes, pero con el respeto hacia un esposo, podemos hacerlo con él. Solo piense, y espero que a usted también a partir de hoy eso le quede grabado. Y al final, ¿qué? Que el Señor le ayude a internalizar el consejo de hoy y que pueda decir con alegría al final de cada día, gracias Señor por un matrimonio saludable. Hasta la próxima. La palabra dice, del mismo modo ustedes maridos traten con sabiduría a sus mujeres, tratándolas con atención como vasos delicados, porque ellas también heredarán con ustedes del regalo de la vida, y para que sus oraciones no sean estorbadas. Aquí tenemos que aprender algo, y a mí me toca que hablar con los hombres,
Quiero que sepan, mis queridos amigos y hermanos que siguen esta serie, que si algo observan con mucha atención desde el cielo, aparte de los pecados, de nuestras conductas, de las cosas que hacemos diariamente y que van siendo escritas en el libro de la vida, porque se está escribiendo un libro, eso dice la palabra. Cuando Moisés, allá en el antiguo pacto, le dice al Señor, Señor, si vas a matar a este pueblo, bórrame de tu libro. Eso quiere decir que nuestros nombres están escritos en un libro y nuestros hechos están siendo escritos también. Este pasaje de Pedro es muy interesante porque hay que discernirlo a la luz de la misma palabra. Entonces le decía que si algo controlan muy estrictamente desde el cielo a la tierra, son los matrimonios. Porque el matrimonio terrenal es una figura del matrimonio celestial, del cual Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Entonces en algún momento Jesús nos dejó dicho en su palabra, ejemplo les he dado. En otra parte dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces muchas veces nosotros los hombres, que somos muy, con todo respeto, muy testarudos con respecto a la palabra, no nos gusta obedecer lo que dice el mandamiento. Y la mayoría de hombres tratan mal a su esposa. Las desprecian, las menosprecian, las insultan, abusan de ellas, las usan como objeto sexual. Otras veces les niegan el salario que ellas merecen por ser quienes se encargan de la casa, de los oficios. Les niegan el sustento de sus hijos. Toman como venganza no darle para sus necesidades personales. Las mandan a trabajar para que se ganen su propio sustento. En fin, una serie de abusos. Y eso lógicamente lastima el corazón de su esposa. En este texto de Pedro tenemos dos niveles. Uno que dice, porque ellas también heredarán con ustedes del regalo de la vida y para que sus oraciones no sean estorbadas. Una de las consecuencias de que yo trate mal a mi esposa, la consecuencia superficial, primaria, es que mis oraciones son estorbadas. Eso ya lo sabemos. No se necesita mucha teología para poder entender que desde el cielo se me cierra, se me vuelve de bronce cuando yo trato mal a mi esposa. Y entonces, lógicamente, no importa cuánto yo ore, cuánto ayune, cuántas vigilias, cuántos cultos yo pueda ir, si estoy tratando mal a mi esposa, mis oraciones no están llegando al cielo, porque precisamente estoy provocando dolor, angustia, rechazos, heridas, como dijo mi esposa, cicatrices en su alma, y eso está siendo tomado muy en cuenta en el reino de Dios. La otra acepción que tenemos es que si yo trato mal a mi esposa, la entristezco y entonces provoco dentro de su corazón un sentimiento de ira, de enojo, de cólera. Y en ese momento sus oraciones de ella no son escuchadas, porque lógicamente están siendo hechas o presentadas con un corazón herido. De las dos formas yo soy el culpable. Para que el Señor escuche las oraciones de mi esposa, ella tiene que estar en un ambiente espiritual plácido, tiene que estar en un ambiente descansado, reposada, para que pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia y encontrar el socorro oportuno que ella necesita. Eso me beneficia, porque de sus oraciones yo dependo mucho para que el sustento del Señor llegue a nuestra casa, para que haya paz, ese shalom que dice la Biblia, que es una paz integral que llena todos los espacios de nuestro hogar. De la misma manera, cuando yo la trato bien, mis oraciones también son escuchadas. Y eso me conviene también a mí, porque eso quiere decir que estando en paz con mi esposa, yo estoy en paz con el Señor y Él me responde mis peticiones. Por eso, lamentablemente, muchos hombres cristianos tienen cerrado el cielo por cualquiera de las dos formas.
sea que estén lastimando el corazón de su esposa, o sea que les estén tratando mal, y eso impide que las oraciones de ella, por la cólera que mantienen y el enojo, no sean escuchadas. Y aparte de eso, él, por ser causante del dolor que provoca en su esposa, él, por estar hiriendo el corazón de su cónyuge, sus oraciones tampoco son escuchadas. Es interesante examinar este texto conforme la revelación de la palabra, porque muchas veces uno cree que tratando mal a la esposa no pasa nada. Como no, mis queridos, en el cielo se está tomando nota de lo que estamos haciendo. Por eso Jesús dijo, ejemplo les he dado, traten a sus esposas con ternura, con cuidado, como Él hizo cuando vino a la tierra y todavía sigue tratando a su esposa con ternura, con respeto y con amor. Entonces, si Él nos dejó ejemplo, ¿qué nos cuesta a nosotros obedecerlo? Si decimos que Él es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él dijo que hiciéramos. Entonces, muchas veces nosotros nos conformamos con ir a la iglesia, hacer un par de cultos, hacer ritos, hacer un montón de cosas, eclesiásticamente hablando, pero en lo íntimo, en nuestro hogar, en las 4 famosas paredes que yo siempre menciono, ahí nos convertimos en hombres ególatras, orgullosos, pretenciosos, exigentes, y dejamos cicatrices en el corazón de nuestra esposa. Yo quiero que usted piense por un momento, mi querido hermano, si alguien lastima a su hija, si alguien le deja una herida, una cachetada, cualquier cosa, ¿qué haría usted con ese hombre que la hirió? ¿Qué haría usted? ¿Le pegaría a su hija? ¿La castigaría a ella? Estoy seguro que como padre, por muy imperfecto que usted sea, va a ir a pedirle cuentas al hombre que la lastimó, al hombre que le dejó una herida, una cicatriz. Ahora imagínense qué hará Dios con aquellos que causan heridas, que causan laceraciones, que hacen que la hija de Dios derrame lágrimas de amargura, de dolor, de tristeza. ¿Usted cree que Dios se va a quedar tranquilo? ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto y, como se dice normalmente, va a cerrar los ojos y va a voltear a otro lado mientras usted está lastimando a su hija y más que nada a su esposa? Dejaría de ser un Dios justo, dejaría de ser un Dios varonil desde el punto de vista esposo. Entonces, póngase a pensar y ponga en una balanza sus acciones como hombre, como esposo. ¿Qué está haciendo usted para que sus oraciones puedan llegar al trono de la gracia? ¿Qué tiene que hacer? Ayunar, hacer vigilias, leer la Biblia todos los días, ir a todos los cultos de la iglesia. No, trate bien a su esposa y todo lo demás va a caer como efecto dominó. Al tratar bien a su esposa, juntos van a estar contentos de estar en la casa de Dios. Al tratar bien a su esposa, sus oraciones van a surtir efecto. Conozco matrimonios que viven en una amargura horrible. Conozco hombres tan machistas que han destruido no solamente el ego, sino el valor de sus esposas al insultarlas, ultrajarlas y tratarlas mal. Y sus oraciones no son escuchadas y no quieren darse cuenta que el problema no está en la oración, está en quien la está haciendo incorrectamente. Por eso Jesús nos invita, pongámonos a cuentas. Pero muchas veces la mayoría de hombres que conozco están totalmente alejados de la verdad, están totalmente alejados de la comunión con Dios, porque sencillamente el Señor dice también en una de las partes de la palabra que si nosotros no perdonamos los pecados de nuestro prójimo, nuestros pecados tampoco son perdonados. Si usted no perdona a su esposa por cualquier imprudencia que ella haya cometido, como mujer imperfecta que es, si usted no la perdona y no la incentiva para mejorar esa área en donde falló, usted sencillamente se está cerrando los cielos. Usted mismo está convirtiendo sus cielos en cielos de bronce. No es Dios quien se los cierra, usted mismo. Por eso dice, y para que sus oraciones no sean estorbadas,
hay algo que está estorbando su oración, mi querido. Hay algo que está estorbando. Y no es, no es porque no va a la iglesia, no es porque no cante coritos, no es porque no diga amén al mensaje, es porque dentro de su corazón usted está guardando rencor contra su esposa, o sencillamente antes de ir a la iglesia, como se dice en Guatemala, barrió y trapeó el piso con ella y después tranquilamente, hipócritamente va a la iglesia a levantar las manos y no se da cuenta que la persona que está a su lado tiene el corazón destrozado, tiene el corazón herido y lastimado, y sus oraciones están siendo muchas veces estorbadas por culpa suya, porque el rencor, la cólera y el enojo que ella pudiera tener le cierran el cielo, pero por culpa suya. Aparte de eso, sus oraciones tampoco son escuchadas porque le provocó dolor a la mujer que usted prometió amar. Piénselo, analícelo, véalo a la luz de la palabra y diga usted mismo: tengo que reconciliarme con Dios y con mi esposa. Tengo que empezar a tratarla como vaso más frágil. Tengo que empezar a tratarla como coheredera de la gracia de Cristo que ha derramado en nosotros. Y por último, si ella es hija de Dios y usted también es hijo de Dios, ella es su hermana, ¿por qué trata mal a su hermana? ¿Por qué la insulta? ¿Por qué la ultraja? ¿Por qué la ningunea, pues? ¿Por qué la desprecia solo porque no es perfecta? Usted tampoco es perfecto, mi querido. ¿Cómo es posible que haya hombres que dicen que aman a Dios y no aman a su prójimo? Y el prójimo más prójimo que hay, quitando la X y poniendo la J, es su esposa. Descubra este misterio, vívalo, empiece a rectificar sus caminos y sus oraciones serán escuchadas. No porque usted sea perfecto, sino porque el Señor se complace en aquellos que tratamos de vivir conforme su voluntad y conforme sus mandamientos. Entonces el Señor nos dice en su palabra: pídeme y te daré, pídeme y te daré. Pero ¿cuándo? Cuando estamos agradando a Dios, tratando bien a su hija, a mi esposa y a mi hermana. Que el Señor los bendiga y que esta palabra siga flotando en sus corazones para que cuando venga el próximo problema matrimonial, usted recuerde: no puede entristecer el corazón de su esposa, mucho menos el corazón del papá de su esposa, que es el Dios eterno, bondadoso y misericordioso. Nuevamente, que el Señor les bendiga a todos.